A lo largo de la historia, a los seres humanos nos ha cautivado el esquivo sueño de la inmortalidad. Desde los mitos antiguos hasta la ciencia ficción moderna, el deseo de engañar a la muerte y extender nuestra vida ha sido una constante en nuestra imaginación colectiva. Los antiguos egipcios, con sus elaborados rituales de momificación, buscaban preservar sus cuerpos físicos para una vida después de la muerte que creían que duraría una eternidad. Los alquimistas de la Edad Media dedicaron sus vidas a descubrir el elixir de la vida, una poción mítica que se creía que otorgaba la eterna juventud. Si bien estos primeros intentos de vencer a la muerte pueden parecer fantasiosos hoy en día, ponen de manifiesto un deseo humano fundamental, el anhelo de vivir vidas más largas y saludables. En el siglo XXI, a medida que los avances científicos continúan remodelando nuestra comprensión del cuerpo humano, este antiguo sueño de extender nuestra vida útil ya no se limita al ámbito de la mitología. Estamos entrando en una era en la que vivir 150 años, o incluso más, podría estar a nuestro alcance. Este documental explora los descubrimientos científicos de vanguardia que podrían allanar el camino hacia un futuro en el que los humanos vivan rutinariamente, mucho más allá de los límites actuales de la esperanza de vida. La búsqueda para extender la vida humana ya no se limita a observar las prácticas de personas centenarias en rincones remotos del mundo. Científicos en laboratorios alrededor del globo están activamente involucrados en investigaciones innovadoras que podrían fundamentalmente alterar la forma en que envejecemos. Desde tecnologías de edición genética hasta el desarrollo de senolíticos, las fronteras de la ciencia están empujando los límites de lo que es posible. Los científicos están explorando formas de alargar los telómeros o ralentizar su acortamiento. Más allá del ámbito de la genética, los investigadores también están investigando el impacto de las intervenciones en el estilo de vida en la longevidad. La convergencia de la sabiduría antigua y los avances científicos está marcando el comienzo de una nueva era en la investigación de la longevidad. La búsqueda de la longevidad ha impulsado una ola de innovación científica, con investigadores de diversas disciplinas contribuyendo a un creciente conjunto de conocimientos. Desde nuevos productos farmacéuticos y terapias genéticas hasta nanotecnología e inteligencia artificial, el futuro de la investigación sobre la longevidad es prometedor. Las tecnologías de edición de genes, como CRISPR, han revolucionado nuestra capacidad de manipular el ADN. Los científicos exploran la edición de genes para corregir defectos genéticos y retrasar enfermedades relacionadas con la edad. Aunque en sus primeras etapas, la edición de genes tiene un potencial inmenso para tratar y prevenir enfermedades. Otra vía prometedora son los senolíticos, fármacos que eliminan células senescentes. Al eliminar estas células, se espera reducir la inflamación y ralentizar el envejecimiento. Los estudios preclínicos en animales han mostrado resultados alentadores con senolíticos. La medicina regenerativa también tiene potencial para reparar o reemplazar tejidos y órganos dañados. La terapia con células madre es prometedora para regenerar tejidos y cultivar nuevos órganos. La convergencia de estas tecnologías ha encendido una sensación de optimismo en la investigación sobre la longevidad. El ritmo de los descubrimientos sugiere que estamos en la cúspide de una revolución en la vida humana. La pregunta ya no es si podemos extender la vida humana, sino hasta dónde podemos llegar. Imagina tu cuerpo como una metrópolis bulliciosa, una red compleja de trillones de células, cada una con su propio rol. Estas células trabajan incansablemente, dividiéndose y replicándose para mantener la vida. Cada proceso fisiológico depende de la colaboración de estas unidades microscópicas. Con el tiempo, nuestras células enfrentan desafíos a su infraestructura. Cada célula posee un ciclo de crecimiento, replicación y eventual muerte. Este ciclo asegura el reemplazo de células viejas con nuevas.
Sin embargo, con cada replicación, nuestras células acumulan errores en su ADN. Estos errores pueden interrumpir la función celular y contribuir al envejecimiento. Aunque nuestras células poseen mecanismos de reparación, su eficiencia disminuye con la edad. Las células pueden entrar en senescencia, donde ya no se dividen pero persisten en el cuerpo. Esta acumulación de células senescentes contribuye a enfermedades relacionadas con la edad. El envejecimiento es una disminución gradual en la fidelidad de los procesos celulares. Nuestros cuerpos experimentan una disminución en la eficiencia de la reparación celular y la producción de energía. Comprender estos procesos es crucial para desarrollar intervenciones para extender la vida humana. Imaginen el ADN dentro de nuestras células como cordones de zapatos largos y delicados, que llevan las instrucciones genéticas que dictan cada una de nuestras características. En los extremos de estos cordones hay tapas protectoras llamadas telómeros, similares a los herretes de plástico que evitan que se deshilachen. Los telómeros protegen nuestro ADN del daño durante la división celular, asegurando la transmisión precisa de la información genética. Cada vez que una célula se divide, sus telómeros se acortan ligeramente. Eventualmente, los telómeros se vuelven críticamente cortos, lo que indica a la célula que deje de dividirse. Este acortamiento de los telómeros es una parte natural del proceso de envejecimiento. Factores como el estrés crónico y los estilos de vida poco saludables pueden acelerar el acortamiento de los telómeros. La longitud de nuestros telómeros sirve como un reloj biológico, reflejando nuestra edad celular. Las personas con telómeros más cortos tienen un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con la edad. Los telómeros más largos se asocian con una mayor longevidad. El descubrimiento de los telómeros ha abierto nuevas vías para la investigación de la longevidad. Los científicos están investigando formas de ralentizar el acortamiento de los telómeros. Esto podría retrasar el proceso de envejecimiento. La manipulación de los telómeros promete prolongar la vida humana y mejorar la esperanza de vida saludable. Imaginen sus células como fábricas microscópicas, llenas de actividad mientras llevan a cabo las funciones esenciales de la vida. Al igual que cualquier fábrica, estas centrales celulares producen una cierta cantidad de desechos y subproductos, algunos de los cuales pueden ser dañinos si no se gestionan adecuadamente. Entre estos subproductos celulares se encuentran los radicales libres, moléculas altamente reactivas que pueden causar estragos dentro de nuestras células si no se controlan. Los radicales libres se generan a través de procesos metabólicos normales, como la conversión de alimentos en energía, así como a través de la exposición a toxinas ambientales, como la contaminación, la radiación y el humo del cigarrillo. A estas moléculas inestables les falta un electrón, lo que las hace altamente reactivas y propensas a robar electrones de otras moléculas dentro de la célula, un proceso conocido como oxidación. Cuando los radicales libres roban electrones del ADN, las proteínas o los lípidos pueden dañar estos componentes celulares vitales, lo que lleva a una disfunción celular y contribuye al proceso de envejecimiento. Este daño, conocido como estrés oxidativo, está implicado en una amplia gama de enfermedades relacionadas con la edad, desde enfermedades cardíacas y cáncer hasta la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Nuestros cuerpos han desarrollado mecanismos de defensa sofisticados para neutralizar los radicales libres y proteger contra el estrés oxidativo. Estas defensas incluyen una red de enzimas y moléculas antioxidantes que pueden donar electrones a los radicales libres, estabilizándolos y evitando que causen más daño. Sin embargo, la eficiencia de estas defensas antioxidantes disminuye con la edad, lo que lleva a un aumento gradual del estrés oxidativo y contribuye al proceso de envejecimiento. La orquesta epigenética.
Imaginen nuestro ADN como una inmensa biblioteca de información genética, influenciada por la dieta, el ejercicio, el estrés y las toxinas. Esta interacción dinámica se conoce como epigenética, que significa por encima de la genética. Las modificaciones epigenéticas actúan como interruptores, encendiendo o apagando genes sin alterar el ADN. Estos interruptores pueden ser influenciados por varios factores, incluyendo la dieta y el estrés. Lo emocionante es que las modificaciones epigenéticas son potencialmente reversibles, abriendo posibilidades para intervenciones en el estilo de vida que promuevan una longevidad más saludable. El misterio de las mitocondrias. Imaginen sus células como ciudades bulliciosas, con energía gracias a las mitocondrias. Estas centrales de energía convierten la comida en energía, esencial para las funciones celulares. Las mitocondrias son únicas porque poseen su propio ADN y son una fuente importante de radicales libres. A medida que las mitocondrias envejecen, se vuelven menos eficientes, lo que contribuye al estrés oxidativo y al daño celular. Impulsar la función mitocondrial a través de estrategias como el ejercicio y los suplementos podría retrasar el envejecimiento y prevenir enfermedades. ¿Podemos escapar de nuestra biología? ¿Podemos extender la vida humana más allá de sus límites? Nuestros genes nos dan el plano, pero el estilo de vida influye en cómo se expresan nuestros genes. La dieta, el ejercicio, el sueño, el manejo del estrés y las conexiones sociales moldean nuestra trayectoria de envejecimiento. Somos participantes activos en la configuración de nuestro propio viaje de envejecimiento. Descubriendo las zonas azules. Las zonas azules son regiones donde la gente vive vidas largas y saludables. Identificadas por Dan Buettner, estas áreas tienen una alta prevalencia de personas centenarias. Entre las zonas azules más conocidas se encuentran Okinawa, Cerdeña, Nicoya, Ikaria y Loma Linda. A pesar de las diferencias geográficas, las zonas azules comparten hábitos de vida que fomentan la longevidad. Al estudiar estas regiones, los científicos esperan descubrir ideas para mejorar la salud global y extender la esperanza de vida. Una característica común sorprendente entre las poblaciones de la zona azul es su dieta. Estas comunidades se apegan a alimentos naturales e integrales que promueven el bienestar. Las dietas basadas en plantas dominan, con énfasis en verduras, frutas, legumbres, frutos secos y cereales integrales. Los beneficios de una dieta basada en plantas están bien documentados, combatiendo la inflamación y el estrés oxidativo. El alto contenido de fibra promueve la salud digestiva y respalda un microbioma equilibrado. La moderación en los hábitos alimenticios, como el Hara Hachibu de Okinawa, ayuda a mantener un peso saludable. Cambios simples como incorporar más comidas a base de plantas y practicar la alimentación consciente pueden afectar la salud y la longevidad. Al seguir el ejemplo de estas poblaciones, podemos crear una dieta que respalde una vida más larga y saludable. La longevidad en las zonas azules está influenciada por fuertes conexiones sociales. Las redes sociales de apoyo brindan apoyo emocional, reducen el estrés y fomentan la pertenencia. En Okinawa, el concepto de Moai, un círculo de amigos para toda la vida, juega un papel crucial. Los lazos sociales fuertes reducen la depresión, la ansiedad y el estrés crónico. Los eventos comunitarios, las prácticas religiosas y las tradiciones culturales contribuyen a un sentido de unión. Nutrir las relaciones, unirse a clubes y mantenerse conectado con los seres queridos puede mejorar la calidad de vida.
Construir fuertes redes sociales proporciona el apoyo necesario para prosperar a cualquier edad. En las zonas azules, la actividad física está perfectamente integrada en la vida diaria. Los residentes hacen ejercicio regular y moderado a través de las rutinas diarias. Actividades como caminar, la jardinería y el trabajo manual mantienen la forma física y la salud. La clave es la incorporación natural a la vida diaria, lo que garantiza la constancia y el disfrute. La actividad física regular ofrece numerosos beneficios para la salud, incluyendo la mejora de la salud cardiovascular y la reducción del riesgo de enfermedades crónicas. El ejercicio mejora el estado de ánimo, reduce el estrés y mejora la función cognitiva. Encontrar formas divertidas de mantenerse activo puede emular el ejercicio natural que apoya la longevidad en las zonas azules. Propósito y manejo del estrés. En las zonas azules, un sentido de propósito y un manejo efectivo del estrés contribuyen a la longevidad. Conceptos como el Ikigai en Okinawa y el plan de vida en Nicoya enfatizan la importancia de tener metas y aspiraciones. El propósito mejora el bienestar mental y se traduce en beneficios tangibles para la salud. Las prácticas de manejo del estrés, como la meditación, la oración y pasar tiempo en la naturaleza, promueven la relajación. Encontrar y cultivar un sentido de propósito puede ser transformador. Adoptar técnicas de manejo del estrés puede mitigar los efectos negativos del estrés en la salud. Influencias culturales y ambientales. En las zonas azules, la cultura y el ambiente favorecen hábitos saludables. Las costumbres giran en torno a la familia, la comunidad y la tradición, lo que asegura compromiso y apoyo. Un entorno natural sin contaminación y el acceso al aire fresco y a espacios abiertos contribuyen a la salud. El diseño urbano y la infraestructura también apoyan una vida sana. Fortalecer los lazos familiares, participar en actividades comunitarias y respetar las tradiciones promueve la cohesión social. Crear un ambiente de vida saludable impulsa la longevidad y el bienestar. Aplicando los principios de las zonas azules a nuestras vidas. Las zonas azules nos enseñan los secretos de la longevidad. Adaptar estos principios a nuestras vidas puede mejorar nuestra salud. Llevar una dieta basada en plantas, integrar la actividad física diaria y cultivar conexiones sociales son claves. Además, encontrar un propósito y manejar el estrés son esenciales. Crear un entorno de apoyo promueve una vida saludable. Adoptar estos principios puede llevarnos a vivir vidas más largas y saludables. Más allá de las zonas azules, las fronteras de la ciencia de la longevidad. La ciencia moderna busca desentrañar los mecanismos moleculares del envejecimiento y desarrollar intervenciones específicas para extender la vida humana. La gerosciencia estudia la biología del envejecimiento y desarrolla terapias para ralentizar o revertir el proceso. Se enfoca en los procesos subyacentes del envejecimiento para mejorar la esperanza de vida saludable. Desde la edición de genes hasta los senolíticos, la ciencia de la longevidad amplía los límites de lo posible. Los avances en genómica, biología molecular y biotecnología están impulsando esta revolución. Reescribiendo el código genético, edición de genes y longevidad. Imagínense tener la capacidad de editar nuestro propio ADN, corrigiendo defectos genéticos que contribuyen al envejecimiento e incluso potencialmente mejorando los genes que promueven la longevidad. Este concepto, aparentemente futurista, se está volviendo cada vez más plausible
gracias al desarrollo de tecnologías revolucionarias de edición de genes, como CRISPR-Cas9, que ha sido aclamado como uno de los avances más significativos en biología molecular. CRISPR-Cas9 actúa como un par de tijeras moleculares, permitiendo a los científicos cortar y pegar con precisión secuencias de ADN dentro de las células. Esta tecnología tiene el potencial de revolucionar la medicina, ofreciendo nuevas formas de tratar enfermedades genéticas, desarrollar nuevas terapias y potencialmente incluso ralentizar o revertir el proceso de envejecimiento en sí. En el contexto de la investigación sobre la longevidad, CRISPR-Cas9 podría usarse para corregir mutaciones genéticas que aumentan el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, como las asociadas con la enfermedad de Alzheimer, las enfermedades cardíacas y el cáncer. Además, los científicos están explorando formas de utilizar la edición de genes para mejorar la actividad de los genes que promueven la longevidad, como los involucrados en la reparación del ADN, la respuesta al estrés celular y el mantenimiento de las células madre. Si bien las tecnologías de edición de genes son muy prometedoras para extender la vida humana, también plantean preocupaciones éticas. La capacidad de manipular la línea germinal humana, haciendo cambios que podrían transmitirse a las generaciones futuras, plantea preguntas profundas sobre las consecuencias no deseadas, la diversidad genética y la definición misma de lo que significa ser humano. A medida que las tecnologías de edición de genes continúan avanzando, será crucial considerar cuidadosamente estas implicaciones éticas para garantizar su uso responsable y equitativo. Senolíticos. Eliminando células zombies. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos acumulan células senescentes, a menudo llamadas células zombies, que han perdido su capacidad de dividirse y funcionar correctamente, pero se niegan a morir. Estas células zombies permanecen en nuestros tejidos, secretando moléculas inflamatorias que dañan las células circundantes y contribuyen a una amplia gama de enfermedades relacionadas con la edad, desde artritis y osteoporosis hasta enfermedades cardiovasculares y Alzheimer. Los senolíticos, una nueva clase de medicamentos que eliminan selectivamente las células senescentes del cuerpo, ofrecen un enfoque prometedor para combatir el deterioro relacionado con la edad. Al eliminar estas células zombies, los científicos esperan reducir la inflamación, mejorar la función de los tejidos y ralentizar el proceso de envejecimiento en sí. Los estudios preclínicos en animales han mostrado resultados alentadores, con senolíticos que demuestran la capacidad de extender la vida útil, mejorar la función física y retrasar la aparición de enfermedades relacionadas con la edad. Por ejemplo, en estudios en ratones, se ha demostrado que los senolíticos mejoran la función cardiovascular, reducen la fragilidad y prolongan la vida útil hasta en un 35%. Varios medicamentos senolíticos se encuentran actualmente en ensayos clínicos para evaluar su seguridad y eficacia en humanos. Estos ensayos se dirigen a una variedad de afecciones relacionadas con la edad, que incluyen osteoartritis, fibrosis pulmonar idiopática y enfermedad renal crónica. Si bien se necesita más investigación, los senolíticos tienen un potencial significativo como un enfoque novedoso para tratar las enfermedades relacionadas con la edad y potencialmente extender la vida humana. El poder de la autofagia. Reciclaje celular para la longevidad. Imaginen que sus células tienen un sistema de reciclaje incorporado, capaz de descomponer y eliminar proteínas dañadas, orgánulos disfuncionales y otros desechos celulares que se acumulan con el tiempo. Este proceso de reciclaje celular, conocido como autofagia, es esencial para mantener la salud celular, prevenir la acumulación de productos de desecho tóxicos y promover la longevidad. La autofagia, que literalmente significa autocomer, es un proceso altamente regulado que implica la formación de vesículas especializadas llamadas autofagosomas, que engullen los componentes celulares destinados a la degradación.
Estos autofagosomas luego se fusionan con los lisosomas, los basureros celulares que contienen enzimas capaces de descomponer el material engullido en bloques de construcción reutilizables. La autofagia juega un papel crucial en la salud celular y la longevidad al eliminar los componentes dañados, que pueden contribuir al envejecimiento y a las enfermedades. A medida que envejecemos, la eficiencia de la autofagia disminuye, lo que lleva a la acumulación de desechos celulares y contribuye al deterioro relacionado con la edad. Sin embargo, hay maneras de impulsar la autofagia, como la restricción calórica, el ayuno intermitente y el ejercicio, que activan las vías de señalización celular que mejoran la autofagia. Los investigadores están explorando maneras de desarrollar medicamentos que puedan inducir la autofagia de forma segura y efectiva, lo que podría ralentizar el proceso de envejecimiento y prevenir enfermedades relacionadas con la edad. Impulsar la autofagia es una estrategia prometedora para mejorar la salud celular, promover la longevidad y potencialmente extender la vida humana. Metformina. ¿Un medicamento para la diabetes con potencial antienvejecimiento? La metformina, un medicamento ampliamente recetado para la diabetes tipo 2, ha atraído mucha atención en el campo de la investigación de la longevidad debido a sus posibles efectos antienvejecimiento. Originalmente derivada de la planta lila francesa, la metformina se ha utilizado para tratar la diabetes durante décadas, pero estudios recientes sugieren que también podría ser prometedora para combatir las enfermedades relacionadas con la edad y prolongar la vida. Se cree que los efectos antienvejecimiento de la metformina están mediados por múltiples mecanismos, incluyendo su capacidad para mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la inflamación y activar la AMPK, un sensor de energía celular que juega un papel clave en la regulación del metabolismo y la vida útil. Actualmente se están llevando a cabo ensayos clínicos para investigar el potencial de la metformina como terapia antienvejecimiento. El ensayo Targeting Aging with Metformin, TAME, por sus siglas en inglés, por ejemplo, es un estudio a gran escala diseñado para evaluar si la metformina puede retrasar o prevenir la aparición de enfermedades relacionadas con la edad, como enfermedades cardíacas, cáncer y deterioro cognitivo. Si bien la metformina generalmente se considera segura para el uso a largo plazo en personas con diabetes, sus posibles efectos secundarios y el perfil de seguridad a largo plazo en personas sanas necesitan más investigación. Sin embargo, el creciente conjunto de evidencia que sugiere el potencial antienvejecimiento de la metformina ha generado entusiasmo en el campo de la longevidad y sigue siendo un candidato prometedor para futuras investigaciones. Impulsores de NAD+, recargando la energía celular para la longevidad. Nicotinamida adenina dinucleótido, o NAD+, una coenzima que se encuentra en todas las células vivas, juega un papel vital en el metabolismo energético, la reparación del ADN y las vías de señalización celular involucradas en el envejecimiento y la longevidad. Los niveles de NAD+ disminuyen con la edad, y esta disminución se asocia con una amplia gama de enfermedades relacionadas con la edad, incluyendo trastornos metabólicos, enfermedades neurodegenerativas y cáncer. Los impulsores de NAD+, también conocidos como precursores de NAD+, son compuestos que pueden aumentar los niveles de NAD+ en las células, lo que podría ralentizar el proceso de envejecimiento y proteger contra enfermedades relacionadas con la edad. Estos impulsores funcionan proporcionando los componentes básicos que las células necesitan para sintetizar NAD+, reponiendo los niveles agotados y restaurando la función celular. Varios impulsores de NAD+ se están investigando actualmente por sus posibles efectos antienvejecimiento, incluyendo nicotinamida ribósido, NR, nicotinamida mononucleótido, NMN, y nicotinamida adenina dinucleótido hidruro, NADE.
Estudios preclínicos en animales han mostrado resultados prometedores, con los impulsores de NAD+ demostrando la capacidad de mejorar la función mitocondrial, reducir la inflamación, proteger contra la neurodegeneración y extender la vida útil. Se están realizando ensayos clínicos para evaluar la seguridad y eficacia de los impulsores de NAD+ en humanos. Estos ensayos se centran en una variedad de afecciones relacionadas con la edad, incluyendo trastornos metabólicos, enfermedades neurodegenerativas y desgaste muscular. Si bien se necesita más investigación, los impulsores de NAD+ representan una vía prometedora para desarrollar terapias para combatir el deterioro relacionado con la edad y potencialmente extender la vida humana. La promesa de la medicina regenerativa. Reparando los estragos del tiempo. La medicina regenerativa se centra en reparar o reemplazar tejidos y órganos dañados, combatiendo el deterioro relacionado con la edad. A medida que envejecemos, nuestros tejidos y órganos acumulan daños, disminuyendo la función y aumentando la susceptibilidad a enfermedades. La medicina regenerativa busca terapias que estimulen la reparación del cuerpo o proporcionen tejidos de reemplazo. Incluye terapia con células madre, terapia génica y la ingeniería de tejidos. La responsabilidad de los años extendidos. Sin embargo, este futuro de una vida humana más larga no está exento de desafíos. Debemos proceder con precaución, guiados por un profundo sentido de responsabilidad. Extender la vida humana es una empresa social profunda, con implicaciones éticas y ambientales. Una población más grande ejercerá mayores demandas sobre los recursos finitos. Las prácticas sostenibles serán aún más cruciales. Debemos asegurarnos de que estos avances beneficien a toda la humanidad. El acceso a las tecnologías de extensión de vida debe ser equitativo. De lo contrario, corremos el riesgo de afianzar las desigualdades existentes. También debemos lidiar con las implicaciones filosóficas de extender la vida humana. ¿Qué significa vivir una vida plena y significativa? ¿Cómo evolucionará nuestra comprensión de la vida y la muerte? Estas no son preguntas con respuestas fáciles, pero debemos afrontarlas a medida que nos aventuramos en este territorio desconocido.